Recién decíamos, hablando con el doctor Lonigro, que evidentemente la noticia de la citación a indagatoria vudú ha eclipsado muchísimas otras noticias, pero acaba de producirse una conferencia de prensa de Axel Kicillof, vuelto del Club de París, en donde se logró un acuerdo. Está con nosotros el doctor Jorge Todesca, que es economista y presidente de Finsoport. Doctor, soy Luis Novarecio. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Gusto en saludarlo. Igualmente para nosotros. Empiezo casi por lo básico. ¿Es bueno el acuerdo con el Club de París? ¿Es bueno que hayamos llegado al acuerdo? Sí, sí, naturalmente, es positivo, es un tema que estaba pendiente en la agenda argentina desde el default a fines del 2001 y el cerrar un acuerdo es claramente positivo. Otra cosa son las condiciones del acuerdo. Cuénteme un poco de estas condiciones. ¿Qué es lo que ve positivo y qué es lo que ve con atención? Bueno, teníamos en los propios registros del Ministerio de Economía una deuda de capital de 5.100 millones con el Club de París, más 1.100 millones de intereses. Esto hace 6.200 millones. Hemos cerrado un acuerdo por 9.700 millones, lo cual implícitamente está hablando de una enorme carga de intereses punitorios, que son producto seguramente de la demora en cerrar este acuerdo, algo que la propia presidenta hace 6 años ya había dicho que iba a hacer, y bueno, esto tiene un costo de 3.500 millones de dólares. Claro. Digamos, de haberse hecho antes, ¿hubiese ahorrado este tipo de costos? Indudable, porque como en toda deuda, los intereses punitorios se van cargando a partir de que se exceden los plazos originales de cumplimiento. Por otro lado, probablemente una negociación hecha en aquel momento en que la propia presidenta planteó el pago al Club de París hubiera permitido eliminar o limitar estos intereses punitorios. Así que el tiempo tiene un costo en estas materias. La presidenta ayer dijo que era el primer país en la historia que lograba un acuerdo sin el monitoreo del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es correcto? No estoy muy seguro de eso, no lo he examinado en detalle. La historia del Club de París es muy larga y muy diversa, porque hay países que han tenido una quita muy importante de su deuda. Entonces, para que haya una quita de su deuda, cuando han estado en crisis fuertes, esto ha ido acompañado por acuerdos con el Fondo Monetario. Incluso el reglamento del Club de París habla de que cuando hay quitas de la deuda intervenga el Fondo Monetario, pero aquí no ha habido quitas de la deuda. Claro. Ni el propio ministro de Economía ha hablado de ninguna quita, ni la presidenta tampoco, y las cuentas nos indican que no hay ninguna quita y hay plazos de repago extraordinariamente breves, ¿no? Porque estamos hablando de pagar en 5 años, tal vez 7, pero en principio en 5 años, 9.700 millones de dólares. 1.100 este gobierno, 1.100 en el primer año el próximo gobierno y 7.400 en los 3 años siguientes del próximo gobierno, ¿no? Que son más de 2.000 millones por año que se agregan a los otros pagos de la deuda externa. Entonces, esto no cambia el juicio positivo con haber resuelto el problema, pero no nos impide analizar cuál es el costo de esta resolución. Claro, y como usted muy bien hace el cálculo, a mí me llamó la atención, pero confieso mi ignorancia en este tema, la presidenta dijo, nosotros tomamos el mayor esfuerzo a la hora del pago. No es correcto, o sea, el gobierno va a pagar 1.100 millones y todo el resto, los 8.600 que quedan, serán de las administraciones posteriores. Exactamente, sí, de la próxima administración, porque como el plazo total son 5 años, un año este gobierno, 4 años, que es por lo menos un periodo constitucional del próximo, ¿verdad? ¿Cómo nos encuentra parados, digo, pensando hacia el 2015, 2016 y los años subsiguientes en materia de compromisos externos, más esto que se ha acordado ahora? Bueno, los compromisos externos de la Argentina, sí hay que decir que este gobierno, después de la renegociación de la deuda, los ha cumplido escrupulosamente, de manera que la relación que tenemos entre la deuda y el Producto Bruto es baja. Otros países de América Latina tienen igualmente baja la relación con la deuda externa. Ha sido un periodo
en que los países emergentes, particularmente los países latinoamericanos, no han incurrido en nuevo endeudamiento porque han pasado, igual que nosotros, por un periodo importante de bonanza, de generación de reservas internacionales y de no necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional. Creo que no hay ningún país de América Latina hoy con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros cancelamos en su momento, este gobierno lo hizo en el año 2005, el acuerdo que teníamos, también lo hizo Brasil, en fin, los países latinoamericanos nos salimos de eso. En realidad los nuevos clientes del Fondo Monetario Internacional han sido más los países del este europeo y algunos otros países con problemas estructurales muy serios. Doctor Todesca, digamos, cerrado el acuerdo, ¿qué se puede esperar de la reinserción de la Argentina en los mercados internacionales? Sea con la posibilidad de tomar créditos, la llegada o no de inversiones, ¿qué panorama ve usted? Hay una cosa concreta que es casi una nota de pie de página que está en el comunicado del Club de París. Las empresas internacionales, con frecuencia, cuando hacen acuerdos comerciales o cuando deciden inversiones, toman seguros sobre esas operaciones, lo toman de grandes compañías internacionales. La Argentina, a raíz de esta situación con el Club de París, no era elegible para que las compañías tomaran seguros sobre operaciones en la Argentina y ahora se torna elegible. No quiere decir que automáticamente vaya a ocurrir, pero el propio breve comunicado del Club de París dice: a partir de ahora las compañías de seguro que lo deseen podrán participar en operaciones en la Argentina. O sea, se levanta una no elegibilidad que tiene su importancia. ¿Qué va a producir eso de manera positiva? Bueno, no podemos saber, pero sí hay una restricción interesante que desaparece. Y también yo creo que verdaderamente va a depender mucho de lo que la Argentina haga en lo que resta de este periodo y particularmente en el próximo, volver a recibir una cantidad de inversiones para las cuales hay capital en el mundo y necesidades en la Argentina. Claro. Usted lo ha dicho muchas veces cuando hemos conversado. Hay un flujo de dólares que está expectante para saber a dónde ir. O sea, esto es un marco interesante. Me imagino que la cuestión de la seguridad jurídica y del planteo que haga el gobierno con esos capitales va a ser la decisión final. Absolutamente. Fíjese, Luis, que en los últimos días nos visitó el subsecretario de Energía de los Estados Unidos, que estuvo también con la presidenta, estuvo visitando el yacimiento de Vaca Muerta y demás. Eso muestra, usted sabe que detrás de eso está el interés, primero del gobierno americano, de tener un diagnóstico de la situación sobre una fuente de riqueza importante y también el interés de las compañías estadounidenses en poder participar en algún momento en esa explotación. Claro. En términos de la economía más doméstica, digo, por ejemplo, la situación del dólar blue, la situación de la tasa de interés que sigue siendo alta. Hago un paréntesis. Otra vez Juan Carlos Fábregas fue el más sincero del equipo económico cuando dijo no puedo tocar la tasa si la inflación es más del 2%. Digo, ¿se puede esperar que la Argentina vaya a buscar un dinero al exterior para tranquilizar el mercado interno, por ejemplo, lo que hace a la cotización del dólar libre? Bueno, yo ahí veo que el gobierno tiene poco tiempo para hacer un tipo de gestión de este tipo, ¿no? Porque la Argentina hace tiempo que no sale a los mercados internacionales, bueno, pero siempre puede haber algún conjunto de bancos, como ha pasado, que ofrece alguna alternativa de corto plazo. No veo cosas estructurales fuertes en un periodo tan breve. De todas maneras, el acuerdo en sí mismo le quita tensión, presión al mercado de cambio y quita turbulencia, claro, ¿no? En sí mismo es un hecho apaciguador, por decirlo de alguna forma. Digo, para el común de todos nosotros pensar en 16, 18 meses, no sé cuánto queda para el fin del mandato del presidente, es un tiempo largo. En términos internacionales, tomar un crédito no es que uno va, se presenta por ventanilla y lo resuelve en 40 días, ¿no? Claro, hay que estructurar la salida de los mercados, hay que ver con qué tasas, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá que ver si el gobierno también tiene la voluntad final de dar este paso y para qué esos créditos, porque en realidad si el sector público argentino se vuelve a endeudar, sería bueno que lo hiciera
para mejorar la infraestructura del país, que está bastante destruida, Claro. y no para pagar sueldos. Claro, no el gasto corriente, claro, Claro. obviamente. Bueno, Hoy el nivel de reservas estará entre 27 y 28 mil millones de dólares, no lo sí, tengo presente. ¿Es un sí, nivel aceptable? ¿Es un nivel razonable? es un nivel razonable si la tendencia se mantiene estable, porque pensemos que estábamos en 52 mil millones. 52 mil millones en el 2011, pasamos a 27 mil millones en el 2014, una caída muy fuerte del nivel de reservas contenida en los últimos meses de una manera relativamente frágil. O sea, lo que no estamos teniendo, fíjese que acabamos de pasar por el periodo de mayor ingreso de divisas por las ventas de nuestros productos de exportación, y las reservas virtualmente no han aumentado, han dejado de caer, pero no han aumentado. Eso está hablando de una Argentina que tiene un problema de insuficiencia estructural. Y lo tiene no porque no tenga un buen saldo comercial, porque tenemos saldo comercial positivo, más exportaciones que importaciones. Lo tenemos porque no hay ingreso de capitales en Claro. Argentina. Y mi última pregunta, Jorge, es, muchas veces hablamos, aparte de medidas que se tomaron desde el Banco Central, tasa, enfriar la economía, etcétera, etcétera, no ha aparecido y no se vislumbra un marco mayor de un plan económico general lanzado desde el Ministerio de Economía. No, y me parece que el Ministerio de Economía, de alguna manera, con esta negociación va, digamos, a darse por satisfecho. No veo al Ministerio avanzando en estas otras cuestiones, ¿no? Pero ojalá me equivoque. Ojalá, ojalá. Jorge, buen fin de semana y gracias como siempre por ser tan amable. Igualmente, un gusto. Igualmente Luis. para nosotros. Jorge Todesca, economista, ex viceministro de esa cartera y titular de Finsoport, la consultora económica que él dirige.